Hola y bienvenidos a Únete a Nosotros, el podcast donde hablamos de las sectas más peligrosas del mundo. Y hoy toca hablar de la secta Love Has Won. Estoy segura que de esta secta has oído hablar recientemente. Y es que se ha hecho un documental que ha hecho que todo el mundo lo conozcamos y de verdad yo creo que todos estamos flipando. He querido esperar un tiempo prudencial para ver si salía un poquito más de información y puede que algo haya encontrado. Lo increíble de esta secta es que es muy reciente, así que se valían de las redes sociales para darse a conocer. Esto hizo que de culto tuviera poco, y es que hacían directos todos los días como si se tratase de una especie de gran hermano. Hay constancia de unos 2.700 vídeos en YouTube de los miembros de la secta. Podemos pensar entonces que las sectas es algo del pasado, pero nos damos cuenta que el poder de manipulación sigue estando presente. Solo debe de haber una necesidad, quizás una respuesta a un vacío existencial o sentirse incomprendido. Este tipo de sectas siempre están acechando, buscando nuevos perfiles. No me quiero enrollar mucho más porque esta secta tiene muchísima información, así que, sin más dilación, comenzamos. Antes de meternos en materia, eso sí, me gustaría leeros un fragmento de, al final, las creencias de esta secta porque creo que os va a llamar bastante la atención. Dice así: Madre Dios era la reencarnación 534. Contaba con 19.000 millones de años y había dado a luz a toda la creación, y previamente se había reencarnado en figuras como Jesucristo, Juana de Arco o Marilyn Monroe. Su misión en el siglo XXI era sacar a 144.000 creyentes de la realidad superficial de nuestro mundo tridimensional y llevarlos a la quinta dimensión. Para lograr su propósito, contaba con la ayuda de un grupo llamado Los Galácticos, con los que se comunicaba regularmente. Incluía a personas o figuras como John Lennon, Michael Jackson y el cómico Robbie Williams, quien era, por cierto, su principal interlocutor. ¿Cómo te quedas, amiga, con esta definición de dogma? O sea, es totalmente increíble, pero de verdad esto es solamente el principio. Vamos a hablar de la líder de esta secta. Ya has oído bien, vamos a hablar de una mujer, que es algo que no se ve mucho. Amy Carson nació el 30 de noviembre de 1975 en Wichita, Arkansas. Era la mayor de 3 hermanas y sus hermanas pequeñas eran Chelsea y Tara. Sus padres se separaron cuando ella tan solo era una niña, en 1984, y lo pasó bastante mal porque se vio involucrada realmente en una batalla legal. O sea, como que sus padres ambos querían tener su custodia y fue algo bastante complicado. Además, cuando ella tan solo tenía 9 años, en 1984, su madre se volvió a casar y su padre casi al mismo tiempo también, y no se llevaba demasiado bien con su madrastra y tampoco lo hacía con su madre. No era buena estudiante, cosa que también le traía problemas, pero sí que era muy buena estudiante para asignaturas artísticas. Con tan solo 16 años comenzó a tener una vida amorosa un poco tormentosa, con relaciones con los que era común el abuso de sustancias, especialmente el alcohol, así como maltrato físico y psicológico. Fue así como su primer hijo fue a los 20. El padre no lo reconoció, no quiso hacerse cargo, y a los pocos años tuvo otros 2 hijos de 2 padres distintos. Comenzó a trabajar duro para mantener a sus hijos, pero es que no tenía instinto maternal. Aún así lo intentó y comenzó a trabajar en un McDonald's, donde acabó siendo gerente. Parecía que poco a poco su vida se iba estabilizando, pero realmente no era feliz. Tenía como muchísimo mundo interior y comenzó a buscar calma espiritual en internet. No le bastaba las teorías New Age y quería buscar algo más, algún gurú que le llenara de verdad. Según contaría ella más tarde, escuchaba voces, al parecer escuchaba voces que le decían qué es lo que tenía que hacer, pero si seguía la orden de estas voces era como que se metía en líos porque le hacían hacer cosas que no estaban establecidas por la sociedad. Así que durante mucho tiempo
cayó estas voces, por así decirlo, y siguió pues lo que debía hacer, quiero decir, trabajar en un sitio que le tuvieran valorada como el McDonald's y pues hacer una vida completamente convencional. Hasta que en 2007 conoció a Emmerit Wheat Eagle. Realmente esta persona la encontró por internet, era un gurú que físicamente pues era una persona que vivía en Colorado, apartado del mundo, una persona que tú la ves y dices, vale, esta persona no es muy pulcra, y hablaba en un tono completamente condescendiente, pero esto era justamente lo que necesitaba Amy. Tenía el pelo largo, con barba blanca, túnica y un aire mágico. Ella veía absolutamente todos los vídeos suyos en internet, participó en foros y más tarde pues comenzaron a hablar por privado. La noche de Acción de Gracias de 2007, de ese mismo año, mientras estaba cenando pues con su madre, con sus hermanas y con sus 3 hijos, Amy se levantó de la mesa sin decir nada y nunca más volvió. O sea, dejó atrás a sus hijos y al resto de su familia, así como el trabajo y todo su mundo. A partir de ese momento, nunca más volvería a ser Amy Carson, ya que pasó a ser Madre Dios. Amy viajó hasta Colorado, exactamente a Creston, un lugar que algunos definen como mágico. Resulta que la gente que vive ahí dice que cuando estás en Creston estás cerca de lo divino. Al parecer, allí conviven todo tipo de creencias, de credos, tanto los ashram hindús hasta un monasterio católico. Además, la cordillera que hay cerca de Creston se le llama Sangre de Cristo, por el color que toma cuando se está poniendo el sol y también por los picos irregulares, ya que algunas personas dicen que se parece a las espinas de la corona de Cristo. En los últimos años, los espiritualistas de la nueva era del New Age, curanderos y gurús, pues van allí para observar a ovnis, a Dios o todo lo que tiene que ver con lo divino. Entonces Amy, tal y como os he comentado, pues se fue hasta Creston. Os puedo asegurar que ahí no había nada, quiero decir, se fue a la nada más absoluta, aunque he de decir que el sitio es espectacular, y pues realmente comenzó una relación sentimental con Wheat Eagle, o sea, realmente tuvieron algo y acabó proclamando a este hombre como Padre Dios, aunque vais a ver que ese título no es demasiado relevante. Este hombre, Wheat Eagle, y ella se sentaban en la puerta de la cabaña que tenían ahí, perdido de la mano de Dios, sentados alrededor de basura y botellas vacías, porque otra cosa no, pero bebían muchísimo, y pues hablaban de ovnis y de abandonar este mundo para alcanzar la conciencia vibratoria superior. He de decir que Amy no inventó absolutamente nada nuevo. Mezclaba los chakras con los ovnis y con catolicismo básico. Los 144.000, de los cuales os estaba hablando al principio, es un número muy importante en la Biblia y que yo pues he tenido que estudiar durante mucho tiempo. Un pequeño inciso, os lo he dicho muchas veces, pero para quien entre aquí nuevo, pues formé parte de un culto religioso durante muchos años de mi vida. Amy se dio cuenta desde el principio y bueno, yo también pienso que fue un poco por cómo ella contactó con Emmerit, pues que tenía que transmitir sus enseñanzas, o sea, tenía que hacerlo a través de las redes sociales, porque como ella había dado pues al final con Padre Dios, con Wheat Eagle, ella también tenía que hablar de lo que había aprendido o de sus enseñanzas siendo Madre Dios. Así que el 14 de enero de 2009 subió su primer vídeo a YouTube. Previamente también había utilizado las redes sociales, pero en este caso más bien como un blog que fue como un diario galáctico. Esto me parece súper fuerte porque realmente Amy, subiendo estos vídeos, estos directos a YouTube, de alguna manera también se mostraba y sus hijos podían verla. Podían ver cómo ella hablaba de ser la Madre Dios cuando ni siquiera pudo ser madre de sus propios hijos.
Sin embargo, enseguida creció su popularidad, la popularidad de Madre Dios. La verdad es que fascinaba a muchísimas personas que buscaban una verdad a sus problemas y, por supuesto, esos problemas no pasaban por ir a terapia, sino creer que vivimos en un mundo 3D y que en realidad pues debemos alcanzar el mundo 5D. Pero todo esto se le quedaba corto a Amy. No tardó en considerar que ella era la única Madre Dios, pero que podían haber muchos padres Dios. Así que abandonó a Emeryt y pues comenzó a forjar su propia red de adeptos. El primero en llegar fue Miguel Lamboy. Este sería muy importante. Fue conocido como el Arcángel Lamboy, quien realmente era un neoyorquino que trabajaba en una oficina y que empezó a formar los cimientos de lo que sería más adelante la web de Love Has Won, el amor ha ganado en castellano, que sería el nombre de esta secta. Él también evidentemente fue bautizado como Padre Dios porque también se convirtió en el amante de Amy. Este chico, Miguel Lamboy, tenía 35 años y un cáncer de pulmón en etapa terminal. Pero resulta que cuando conoció a Amy, ella al parecer le curó. Esto sería el punto de inflexión de esta secta, porque todo esto lo estarían contando por redes sociales y pues la reputación de Amy creció muchísimo, haciendo que pues muchísimas personas quisieran formar parte de esta secta. Sin embargo, pronto se cansaría de Miguel, quien seguiría formando parte de esta secta, pero ya no como Padre Dios, sino pues como un miembro más. El tercer Padre Dios fue un chico de 25 años, guapísimo, llamado Andrew, que al parecer llegó a la web de Amy mientras luchaba contra una adicción a los analgésicos. Y pues también buscaba algo sobre las teorías de la conspiración, sobre el 11M, los alienígenas, el antiguo Egipto y cosas por el estilo. Como veis, Amy realmente no era nada tonta, porque cuando se cansaba de Dios Padre, pues lo cambiaba y realmente pues eran sus parejas sexuales. Pero os estaba hablando de las teorías conspirativas, porque sí, vamos a hablar de ellas, porque de esto hablaban muchísimo. Ya os he comentado que hacían directos de muchísimas horas, o sea, es que prácticamente, como os había comentado antes, esto era un gran hermano. Una de las teorías de la conspiración de las cuales más se hablaba era de QAnon. Para quien no lo sepa, QAnon salió del foro 4chan por un usuario llamado Patriota Q, que pues comenzó a publicar mensajes supuestamente secretos que afectaban al gobierno de los Estados Unidos. La letra Q de QAnon hace referencia al alto nivel de seguridad del Departamento de Energía estadounidense y el término Anon es la abreviatura de Anonymous. Los mensajes secretos de QAnon, siendo esto una organización secreta, pues se conocen como drops, como gotas, y estas supuestas evidencias servirían para demostrar la existencia de un estado profundo liderado por los demócratas, o sea, todo esto queda en Estados Unidos evidentemente, y otras celebridades de una secta satánica que trafican con niños, pues les hacen cosas terribles, los asesinan para beber su sangre y pues vivir muchísimos años. El demonio principal de estas sectas satánicas, según QAnon, es John Biden, Hillary Clinton, Barack Obama, Bill Gates, Tom Hanks, George Soros, Oprah Winfrey y el propio Papa Francisco. Y sabéis lo mejor, quien está luchando contra esta secta satánica es el propio Donald Trump. Otra de las cosas que más se hablaba en estos directos que hacía la secta era de la Cábala, una organización sombría que estaba decidida a mantener a la humanidad en un estado de baja vibración. O sea, resulta que Amy vivió 19.000 millones de años y había vivido como unas 5.000 vidas, ¿no? Y resulta que en estas 5.000 vidas, la Cábala, esta organización, la intentó asesinar más de 6.000 veces, pero ella había frustrado cada intento. La Cábala se describe como un grupo de secuaces, pero que también eran reptiles y anunnakis, y que habitaron antiguas ciudades extraterrestres sumerias, dependiendo un poco de quién pregunte realmente. Son la élite global vinculada a los Illuminati.
O sea, te puedes imaginar esa persona que para esos años, que es que de esto hace nada, entrara a YouTube y viera que un grupo de personas con el nombre Love Has Won estaba haciendo un directo en YouTube y le estuviera contando estas cosas, o sea, aburrirse nos iba a aburrir, la verdad. La cosa es que Dios Madre, o Amy, como la quieras llamar, decía que era Jesucristo, Cleopatra, Marilyn Monroe, entre otras figuras históricas. La estructura jerárquica entonces de esta secta era encabezada evidentemente por Madre Dios o Amy, y después vendría Padre Dios, que como hemos visto pues era bastante sustituible, digamos. Luego vendrían los galácticos, de los cuales ya te he hablado, este equipo un poco Dream Team de figuras célebres que han muerto, pues encabezado por Robbie Williams. Y después estaba pues Michael Jackson, Whitney Houston, Prince, Walt Disney, Carrie Fisher, Elvis y muchos más. Otra de las cosas que más se subrayaba en esta secta es que Amy era algo así como una procesadora de todo el sufrimiento externo del mundo. Todo esto que te acabo de contar, que no es poco, lo contaba ella misma en los directos que hacía en YouTube, que luego pues el vídeo se colgaba, ¿no?, en su canal, y lo contaba como si nada, lo contaba como quien va a comprar fruta, entiéndeme. Además de eso, respondían a las preguntas de sus seguidores, porque sí que es verdad que para ese momento comenzaron a tener más seguidores, pero por internet también había bastantes seguidores. Desde 2014 a 2018, una docena de miembros se unieron físicamente, pero seguidores online tenían alrededor de unos 200. Y es que realmente llegaron a muchísimas personas. O sea, ¿sabéis la marca Tommy Hilfiger? Bueno, pues evidentemente Tommy Hilfiger es una persona que se casó con Susie Hilfiger, que finalmente se divorciaron. Bueno, pues Susie es una persona que cree mucho en este tipo de creencias New Age, y al parecer se puso en contacto con Amy, con Madre Dios, y estuvo a punto de darle un cheque en blanco para apoyar su misión. Finalmente, pues no lo hicieron. Sin embargo, todas las personas que seguían a Amy, sobre todo te estoy hablando de forma online, pues veían a una mujer calmada, carismática y generosa, pero poco a poco esto fue cambiando. Realmente Amy era alcohólica y se drogaba todos los días, aunque realmente hay un vídeo donde dos de sus acólitas dicen que eso es mentira, que Amy nunca se droga. Y yo te puedo decir que sí, que se drogaba muchísimo, porque hay muchísimo material gráfico donde se le ve a ella fumando 1000 millones de cosas. Pronto la versión de Amy, dominante y destructiva, comenzó a ver la luz. La cosa es que como estudiantes de secta de, yo creo, tercer año ya, yo creo que estáis bastante avanzados en el estudio de sectas, sabéis que toda secta tiene que mantenerse, tiene que tener algo de dinero pues para seguir a flote. Al final todos necesitábamos comer y todo eso, y en especial Amy necesitaba tomar alcohol todos los días. Así que para ganar dinero lo que hacían era vender velas, aceites y suplementos vitamínicos que supuestamente eran mágicos, como la plata coloidal. Quedaros con esto, ¿vale? Porque es muy importante. La plata coloidal es un líquido con fragmentos de plata que, según ellos, curaba todos los males inimaginables. Y además de eso, aparte de lo que te acabo de contar, Amy también hacía sesiones privadas por un módico precio. Y por supuesto, faltaría más, cada vez que una persona entraba en la secta tenía que dar parte de sus ahorros, pues pidiendo un crédito, entregando dinero que tenían ahorrado, como fuera. Con todo esto, Love Has Won, o la llamada secta streaming, o sea, me encanta esto, llegó a tener más de 20.000 seguidores en Facebook y otros 10.000 en YouTube. Todo iba viento en popa realmente, hasta que llegó el nuevo Dios Padre. Y este era Jason Castillo. Cabe aclarar que Jason fue el sexto Dios Padre. O sea, que pasaron unos cuantos. Este hombre creció en Wisconsin, rodeado de bosques, un hombre que le encantó vivir, bueno, creció en la naturaleza, y que dijo que desde pequeño escuchó
y vio visiones donde todo lo indicaba que él era Jesucristo. O sea, dime que eres egocéntrico sin decirme que eres egocéntrico. La cosa es que con tan solo 3 años su padre se fue de casa y él tomó el papel justamente del hombre de la casa. Alrededor de 1999, cuando tenía unos 20 años, Jason Castillo se mudó a Sacramento. Allí conoció a una mujer con la que estaría durante casi 20 años y tuvieron 3 hijos. En 2007, la familia se había establecido en Las Vegas, donde él trabajaba para una empresa de instalación de electrodomésticos. Sin embargo, durante esta etapa comenzó la adicción a las drogas. Esta adicción a las drogas le hizo tener una etapa muchísimo más mística porque le quería dar una justificación a estas drogas, al estar todo el día colocado realmente. La cosa es que para 2013, o sea, varios años más tarde, Castillo ya había conocido por internet a Amy y a la secta Love Has Won, bueno, al culto, evidentemente él no le llamaba secta, y estaba completamente enamorado de Amy. Comenzó a hablar a su familia sobre términos como ascender y sobre cómo Jesús era una mujer y otros conceptos de la ideología de esta secta. Unos años más tarde, sin pensarlo, le dijo a su mujer y a sus hijos que se tenía que marchar, ya que tenía que ir en pos de Amy. Así que simplemente se marchó de su casa, dejando a su mujer y a sus hijos completamente abandonados. Él mismo, o sea, Jason Castillo, él mismo dijo estas palabras: mis hijos en 3D, o sea, en este plano terrenal, por así decirlo, son los mejores de este planeta. Sin embargo, ellos son conscientes que las necesidades de unos pocos no son importantes en comparación de todo el planeta. Hay 8.000 millones de niños, dijo. O sea, básicamente diciendo que ellos no eran importantes en comparación de todos los niños que viven en el planeta, y a sus hijos, pues que ahí se quedaban porque él era el Padre Dios y tenía que estar para todos. O sea, es que no puedo yo con este personaje, de verdad. Pero realmente todo era muchísimo más sencillo. Quiero decir, cuando Jason Castillo llegó a Creston, Colorado, a la casa donde estaban viviendo todos, y pues Amy le vio, le pareció guapo, le convirtió en su pareja sexual y por ende le convirtió en el nuevo Padre Dios. Era el sexto. O sea, básicamente en todos esos años Amy tuvo 6 parejas sexuales. Lo que pasa es que con Jason Castillo vino también muchísimas dificultades a la secta, porque él era un hombre muy mal hablado, era un hombre muy beligerante, que trataba mal a la gente y que evidentemente el título de Padre Dios solamente hacía que él se creciera más. Y además, de alguna forma, arrastró a Amy, quien ya de por sí tenía una megalomanía bastante acentuada, pues ahora todavía era peor. También acentuó el alcoholismo y la drogadicción que tenía ella ya de por sí. O sea, no podía pasar un día sin beber alcohol. Incluso en los directos que hacían sus secuaces, ella gritaba: darme tequila. Era algo exagerado. Pero con la llegada de Jason Castillo también vino el deterioro de Madre Dios. Pero antes de eso te tengo que contar que sobrevino la pandemia. ¿Os acordáis de la pandemia? Del COVID-19, cuando estábamos todos encerrados en casa. ¿Y qué hacíamos? Ver la televisión o internet. Esto hizo que las visitas de YouTube de Love Has Won se dispararan por completo y la gente pues veía muchísimo sus directos. Y en estos directos ellos decían y aseguraban que la plata coloidal era lo más seguro y efectivo para que la gente se curara del COVID-19. Diciendo incluso que los laboratorios ocultaban esta verdad para que la gente perdiera la vida. O sea, esto fue tan bestia que las autoridades de Estados Unidos tuvieron que dar una reprimenda, una advertencia a la secta para que parara de decir ese tipo de cosas. Durante toda la etapa del confinamiento, Amy hizo muchísimos directos, pero poco a poco dejó de salir en ellos. Y fue justamente por eso, por su deterioro. Su movilidad se vio tan afectada que no se podía mantener de pie
y finalmente de cintura para abajo perdió la movilidad. Su pareja, el Padre Dios, realmente Castillo, era quien la cargaba en brazos y se iba moviendo por toda la casa. De vez en cuando pues la metían en la bañera porque era ahí donde estaba mejor, porque es que le dolía el cuerpo, o sea, la piel se le pegó a los huesos. Ella llegó a creer que tenía cáncer y en un par de ocasiones le pidió a sus súbditos que la llevaran al hospital. ¿Qué creéis que hicieron ellos? Negárselo. Ellos decían que ella no pertenecía al mundo 3D, donde están los médicos y la gente con un trabajo convencional. Ella pertenecía a la dimensión 5D, así que no podía ir al médico. En los siguientes directos que hicieron en YouTube, donde evidentemente Amy no salía, pues sus secuaces, entre ellas Faith y otra miembro de la secta más, comenzaron a decir que justamente Madre Dios estaba luchando una batalla terrible por toda la humanidad. Decía que estaba procesando la energía negativa de todos los seres humanos y que la estaba procesando prácticamente al 99,3% y que eso le provocaba un dolor muy grande. A mediados de 2020, cuando Amy tan solo pesaba 40 kilos, los miembros de la secta pensaron que sería bueno que ella fuera a Hawái justamente por el clima, así que todos juntos buscaron un apartamento y se mudaron allí. Sin embargo, duraría esto muy poco. Evidentemente, en Hawái continuaron haciendo los directos con la mala suerte, o la osadía, mejor dicho, que en uno de estos directos dijeron que Amy era la reencarnación de la diosa Pelé. La diosa Pelé es la diosa volcánica de Hawái, muy importante en el folclore justamente de la isla. Y es que algún lugareño seguramente estaría viendo uno de esos directos cuando escucharon que Amy se creía la diosa Pelé y los habitantes de Hawái no lo iban a permitir. Resulta que se lo comenzaron a contar unos a otros y pues se plantaron delante del apartamento con huevos y con piedras y comenzaron a tirarlos delante del apartamento gritando blasfemias y que se marcharan de la isla. Fue tan fuerte todo esto que incluso las autoridades de Hawái les invitaron a irse de la isla. Evidentemente, Love Has Won regresó a Colorado con el rabo entre las piernas. La cosa es que para este momento, como te puedes imaginar, la familia biológica de Amy llevaba muchísimo tiempo sin saber de ella. Ellos estaban preocupados porque Amy apenas salía en los directos, por no decir que no salía nunca. Así que decidieron entrar en las redes sociales de la secta y se dieron cuenta que, por ejemplo, en Facebook sí que actualizaban fotos, sí que subían fotos, y una de las fotos de Amy les horrorizó. Ella estaba completamente delgada, no se podía mover y el color de su piel era completamente azul. Así que sobre todo las hermanas de Amy, Chelsea y Tara, tenían que hacer algo. No sabían el qué, pero tenían que hacer algo para intentar llamar la atención de su hermana y que se diera cuenta que las tenía ahí, que ellas irían a donde fuera para salvarle la vida, porque estaba claro que ella se estaba muriendo. Así que, como una medida completamente desesperada, se pusieron en contacto con el Dr. Phil. Dr. Phil es un programa súper conocido en Estados Unidos que salió a raíz del programa de Oprah Winfrey, donde al final hablan de casos muy particulares. Por ejemplo, se habló del caso de Gypsy Rose. Y pues básicamente Chelsea y Tara se pusieron en contacto con el equipo del Dr. Phil y el equipo de este programa se puso en contacto con Amy. Amy aceptó participar en este programa sabiendo que sus hermanas y su madre iban a estar en directo en el programa, en el plató, básicamente. Pero ella lo vio más bien como una oportunidad para dar a conocer más todavía la secta. Desde que comenzó la entrevista, el Dr. Phil habló de los ideales de Love Has Won, o al menos lo que ellos querían vender, pero también explicó que Amy abandonó a sus 3 hijos de 2, 7 y 12 años en el momento en el que se fue a Creston a crear su secta.
En ese momento, Amy contraatacó, comenzó a hablar sabiendo que sus hermanas y su madre estaban en el plato diciendo: yo no abandoné a mis hijos. Simplemente supliqué a los ángeles. Ellos me hablaron. No quería irme, pero ellos me dijeron que tenía que cumplir una misión y tuve que dar un salto de fe y tuve que tomar una decisión. Así justificaba abandonar a sus hijos. Cuando tocó el turno de la familia de Amy para comenzar a hablar, ellos tomaron un tono de voz mucho más relajado, diciendo que realmente pensaban que Amy tenía una enfermedad mental y que tenía un deterioro físico extremo. Su piel era sorprendentemente azul como resultado del uso excesivo de la plata coloidal. Si Amy hubiera consultado a un médico, le hubieran diagnosticado algiria, una intoxicación masiva por plata que pone la piel del paciente como la de un pitufo. Como te puedes imaginar, esa entrevista en Dr. Phil no sirvió para absolutamente nada. Ella sentía que su familia le había montado una encerrona para poder hablar con ella, porque ella no quería hablar con sus hermanas ni con su madre. Y el hecho de que en hora de máxima audiencia el Dr. Phil dijera claramente que ella abandonó a sus hijos para montar esta secta, le dolió mucho. O sea, al final se estaba descubriendo lo que realmente era. Con el paso de los días, alguno de los discípulos de Amy comenzó a ver el final como algo inevitable, aunque realmente ninguno pensaba en la muerte, solo se trataba de una transformación. Si algún día estaba lloviendo o había nubes, era el anuncio de la llegada de las astronaves manejadas por John Lennon, quiero decir, que tripulaba la nave alienígena que se llevaría a Dios Madre a los oráculos. Ellos pensaban que en algún momento verían realmente bajar del cielo a unas naves realmente capitaneadas por Robbie Williams, porque ya sabemos que Robbie Williams era lo más para esta secta, y que efectivamente se llevarían a Dios Madre a el plano siguiente, realmente a la quinta dimensión. Para principios de 2021 solamente quedaban 15 personas en la secta. No podían continuar viendo a Amy morir poco a poco. La piel de Amy estaba seca, quiero decir, no tenía labios, no podía juntar los labios, se le veía los dientes por fuera. Aún así, le seguían dando poco a poco a cucharadas la plata coloidal. Amy murió en su cama el 16 de abril de 2021, aunque esto se supo más tarde por la autopsia. Para los miembros de la secta, ella seguía viva. Escuchaban latidos donde no los había y también decían que tenía actividad eléctrica. Y además le siguieron dando su dosis de plata coloidal, aparte de darle masajes y mantener el cuerpo, entre comillas, caliente. Ellos llegaron a decir que ella tenía 3 corazones y que incluso había resucitado. De esta forma, el Padre Dios tuvo una revelación y, claro, la secta tuvo que obedecer porque todavía seguían estando en esta secta. Así fue como el Padre Dios dijo haber hablado con los galácticos, a través de Robbie Williams, por supuesto, y dijo que ellos le comentaron que había que evacuarla. Tomaron entonces el cadáver de Amy y le pusieron una gorra y unas gafas de sol, le vistieron y se fueron a acampar a Oregón. Todos dormían en tiendas de campaña mientras el cuerpo putrefacto de Amy estaba en una tienda de campaña aparte. Así pasaron los primeros 10 días y ni una nave extraterrestre bajó para llevarse el cuerpo de Amy. Ellos realmente se fueron a Oregón para ver si de esta forma era más fácil contactar con los galácticos. Pero no había forma. Así que poco a poco comenzaron a sentir que efectivamente tenían el cadáver de una mujer a su lado, y poco a poco comenzó una nube de paranoia. Comenzaron a escuchar pasos, sentir que la policía les estaba persiguiendo y decidieron volver una vez más a Creston, a la casa donde estuvieron viviendo durante tantísimo tiempo. Una vez instalados de nuevo, el primer Padre Dios de toda esta locura, quien era Miguel Lamboy, ¿os acordáis de él? Bueno, pues él fue a hablar con las autoridades. No podía más con esta locura. Le contó a la policía todo lo que estaba sucediendo.
un grupo de personas tienen el cuerpo sin vida de una mujer y lo han estado moviendo por todo Estados Unidos. A decir verdad, Miguel Lamboy no era ningún santo. Él había administrado durante muchísimo tiempo la página web de la secta, donde la gente podía comprar velas, incienso, la plata coloidal, y él se llevó todos los fondos, todo el dinero que había recaudado la secta. Sumado a eso, muchísimas personas que estaban viendo las fotos de Amy, que se dieron cuenta también que la secta ya no actualizaba fotos con ella, ni hablaban, ni hacían prácticamente directos, pensaron que algo muy malo estaba sucediendo. Tan solo 12 días más tarde, la policía golpeó en la casa comunitaria. Les abrió el Padre Dios con una sonrisa y muy diligente. Sin embargo, los agentes estaban dispuestos a inspeccionar toda la casa. Llegaron a una habitación que estaba llena de luces de Navidad, de mandalas colgados por la pared y al final una habitación que podría ser de una niña de 12 años. Ahí estaba el cadáver de Amy. En un principio pensaban que estaba pintado de azul, pero no, era por la plata coloidal. Lo que sí que tenía era purpurina por toda la cara. Estaba rígida y causaba un olor nauseabundo. Todos los que estaban en la casa fueron detenidos. Estuvieron en una celda hasta el día siguiente que se conoció el resultado de la autopsia. Todos fueron liberados y los cargos se retiraron. Se determinó que la causa de la muerte de Amy fue anorexia y el uso excesivo del alcohol combinado con la plata coloidal. Amy tenía tan solo 45 años en el momento de la muerte y pesaba 34 kilos. Amy suplicó varias veces a sus fieles que quería ir al médico, que quería ir al hospital, pero sus seguidores, que creyeron en ella muchísimo, no se lo permitieron. Ella era Dios Madre, ella iba a limpiar a la humanidad del dolor y del mal. Así que la dejaron morir en su anorexia y en su alcoholismo. La madre de Amy, después de que se supiera lo que pasó con ella, dijo lo siguiente: no hay nada que podamos hacer con ella, pero ella es un ser humano. Ella fue mi primogénita, la amaba y ella sabía que yo la amaba. Nadie merece morir como ella. Quiero que la gente entienda que esto es lo que te puede pasar si te involucras en una secta. Quiero advertir a la gente sobre el peligro que puede llegar a ser. Ella también fue una víctima. Y pues sí, yo creo que las ideas extremistas traen este tipo de cosas. Cuando estaba en la secta, de la cual ya os he hablado muchas veces, había personas que querían ser los más dentro de esta secta. Todos éramos pobres diablos, todos estábamos bajo el yugo de unos pocos, pero había ese pequeño número de personas que querían resaltar y lo daban todo, hasta el punto de enfermarse. Así que chicos, cuidado con las sectas, ya que como veis, están en todas partes, tienen todos los colores y a día de hoy también están presentes. Siento que ha sido una secta completamente diferente, espero que aún así os haya gustado la narración. Ya sabéis que tenéis muchísimo material sobre esta secta, así que podéis consultar el documental y más programas. Y pues hasta aquí, me voy a callar un rato porque creo que os he contado mucho y nos vemos en el próximo episodio de Únete a nosotros. Adiós.